El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: "Este es mi Hijo". No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje, Un soldado romano. quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos. Pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo.
¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Qué gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro día número 15 de este reto Marcos, preparad el camino del Señor. Bienvenidos a todos los que están conectados desde las diferentes plataformas, a los que están siguiendo con sus notas, con su participación este tiempo de reto. Bendecimos al Señor por sus vidas y damos gracias porque reconocemos que el Señor ha sido bueno y precioso para con nosotros, y Dios es el que poco a poco ha ido cambiando y transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por habernos acompañado. Ya completamos 15 días de este tiempo de reto, de aprendizaje, de crecer, de estudiar, de preparar el camino del Señor. Así que quiero invitarle para que podamos juntos bendecir al Señor y dar gracias y abrir nuestro corazón también, nuestra mente, para lo que el Señor desea hoy ministrar a nosotros de una forma preciosa y sobrenatural. Así que a usted que está en esta conexión, le bendecimos y damos gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos das. Señor, hoy nos acercamos a ti y reconocemos que solo de ti viene el descanso, la paz, la fortaleza para nuestras vidas y corazones. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Gracias, Señor, porque nos guardas. Gracias, Señor, porque fortaleces nuestro camino. Señor, en medio de este tiempo, nuestra mente y nuestro corazón se dispone para ti. Y reconocemos, Señor, que has sido bueno, que has sido precioso, que es hermosa la heredad que nos ha correspondido. Es precioso lo que has puesto delante de nosotros. Y que acercarnos a ti nos bendice y nos fortalece. Señor, ayúdanos a que tu palabra limpie nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra derribe los argumentos que muchas veces, Señor, no nos permiten dar el fruto que tú esperas, al 30, al 60, al 100 por uno. Ayúdanos, Señor, para que podamos dar ese precioso fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle para que usted pueda con nosotros en este tiempo ir a Marcos, capítulo número 10, vamos a estar hoy leyendo y nuestra reflexión estará desde nuestro tiempo de lectura, desde el 32, versículo 32 al versículo 52. Y hoy vamos a tomar una parte que encontramos desde el 35 en adelante. Quiero que usted lo pueda leer conmigo, Marcos 10, 35 en adelante. Dice la palabra: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, claro. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo bautizo seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Padre, pedimos que tu palabra hable a nuestras vidas y a nuestros corazones de una forma preciosa, que nos permita, Señor, ser inspirados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que usted pueda colocar el siguiente título: será vuestro servidor. Será vuestro servidor. Una de las cosas que pasa y acontece muchas veces es que todos, de una u otra forma, siempre hemos querido tener privilegios. Y eso es algo que no podemos negar. A todos nos gusta privilegios. Si a usted le dicen, tiene que ir a reclamar un medicamento y le dan la oportunidad de no hacer la fila, al igual que yo creo que usted diría, yo tomo esa opción. Si tengo la opción de no pasar y no hacer y tener un privilegio, yo quiero tenerlo. ¿Quién no? ¿Sí? ¿A quién negar que nos gustan los privilegios? Pues no, es algo, todos queremos, nos gustan, nos encantan los privilegios. Nos encantan que nos den regalos, que nos den cosas, que seamos a quienes nombran, que seamos a quienes honran. Eso nos encanta. Estar cerca, ser reconocidos como el que está cerca a aquellas personas de influencia, aquellos que son admirados, estar cerca de ellos, formar parte de eso a todos nos llama la atención. Ahora imagínese que tú estás con el Mesías, caminando con Él, estando con Él, que fuiste escogido no por otros, sino directamente por Él. Entonces, cuando miramos eso, pues eso es un desarrollo muy diferente, el que podemos tener y al que podemos acceder. Entonces, si miramos desde esa perspectiva, estamos teniendo de una u otra forma, siempre buscamos eso. Pero los discípulos, hay dos que son bien arriesgados en esta historia. Y algo que llama la atención es que muchas veces, por centrarnos en eso, obviamos muchos detalles. Antes como de este momento, de esta petición que hacen Juan y que hacen los discípulos, o más exactamente Jacobo y Juan, Jesús nuevamente está haciendo, en la porción anterior, versículo 32, está anunciando otra vez su muerte, está hablando por tercera vez en Marcos del propósito y de a lo que él ha venido. Pero pareciera que eso no está calando en sus discípulos, no es importante, porque es que el sufrimiento no da gloria. El ir a hacer eso que está diciendo el Señor, que no entiendo, eso no me interesa. Me parece que lo más emocionante es que el Señor está hablando de que va a volver, de que va a llegar un momento cuando Él va a estar con nosotros. Entonces, cuando esté en su gloria, pues hay lugares de privilegio. Una cosa es estar adelante y otra cosa es que te toque atrás o en el gallinero, arriba, lejos. Entonces, no, queremos estar cerca. Entonces, estos dos discípulos, Jacobo y Juan, están también en una malinterpretación de varias cosas. Cuando ellos se acercan a Jesús, le dice, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Sí? Algo así como resumiendo y tomando estas palabras, Señor, tú dices que podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho, ¿no? ¿Cierto? Y eso es verdad. Entonces ellos empiezan a pedir. ¿Sí? Y el Señor les dice, les contesta en el verso 36, ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, ellos son hermanos y ellos quieren estar en los lugares de privilegio.
¿sí? Y no está mal anhelar los lugares de privilegio, no está mal eso, pero la pregunta es, una cosa es que llegar a esos lugares de privilegio porque lo he pedido y lo estoy solicitando, y otra cosa es llegar a esos lugares de privilegio porque es el resultado de algo que se está desarrollando y de algo que se está haciendo. Una cosa es llegar a lugares donde estás porque o recibes cosas porque has hecho el proceso, estás haciendo el esfuerzo, estás mostrando fruto, y otra cosa simplemente es porque sí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces es un poco confrontante cuando tú te esfuerzas, ¿sí?, para hacer algo y a otros al que le da. Entonces uno se siente un poco confrontado, uno dice, pero venga, yo estaba haciendo todo el proceso, yo he hecho todas las cosas y a otros sí le dan. Y eso muchas veces tiende a generar desánimo en los entornos donde nosotros nos encontramos. Y lo que empieza a pasar aquí es que empieza a haber una disputa, porque siempre en todo, ahí donde estamos reunidos, donde estamos generando procesos, siempre hay disputas, siempre queremos saber quién es el líder, quién es el que dirige las cosas, porque lastimosamente como seres humanos siempre nos guiamos por eso. Si hay alguien que es el mayor o es el que recibe esa honra, entonces entendemos que es la persona que tiene más respeto. Y aquí ellos dos se le adelantan al resto. Jesús les dice que al inicio les plantea una pregunta, pero después dice, bueno, ustedes, sí, yo sé que ustedes van a ser bautizados, van a poder también pasar por lo mismo, van a sufrir, ¿sí? Aunque ellos todavía no lo están entendiendo, pero hay algo precioso que es la corrección que el Señor empieza a hacer de la forma que ellos tienen de pensar diferente a cómo actúa el reino de los cielos o el reino de Dios. Y esto es precioso y esto es increíble poderlo entender. ¿Por qué? Porque los principios del reino de los cielos son diferentes a los principios humanos. El reino de los cielos tiene unos valores muy diferentes, ¿sí? El reino de los cielos aplica principios, por lo menos lo hemos leído, dice, en el reino de los cielos, y quiero retomar una parte, dice, se le da al que tiene, porque al que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quita. Y esa es una reflexión nomás para entender un principio del reino muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa, que hoy no la vamos a hacer, no la vamos a abordar, pero es importante que usted la tenga presente. Hay muchos principios del reino que Dios y Jesús va estableciendo a medida que va desarrollando su ministerio. Entonces aquí nos presenta también un principio del reino y es el principio del gobierno, cómo se desarrolla el gobierno en el reino de los cielos, en el reino que está siendo establecido, cómo son esos principios de gobierno. Y Jesús aquí muestra que es muy diferente, ¿sí? Primero dice en el verso 40 o desde el verso 39, como todos ellos a la pregunta de Jesús, dice, claro, nosotros podemos. Jesús les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Pues ellos inicialmente todavía no han llegado a la cruz, ¿sí? Entonces hasta ese momento, beber del vaso que yo bebo, ellos lo toman de una forma literal. Ah, no, pues beber del vaso, claro, nosotros podemos. Ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, escucharon cómo fue Jesús bautizado y dijeron, claro, pues sumergirnos en un río nosotros podemos, ¿sí? Por eso su primer respuesta es, claro, nosotros podemos hacerlo. Pero Jesús no está hablando del vaso de beber, no está hablando de un vaso de beber, sino se refiere a lo que va a pasar de ir a morir a la cruz. Recordemos que allá Jesús llega y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, este vaso. ¿Sí? Ese era el vaso que iba a beber. No literalmente un vaso con agua, sino tomarse en serio el ir a la cruz y a morir siendo no culpable de pecados a favor de la humanidad.
Y después dice, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Está hablando no simplemente del bautismo en agua, sino también refiriéndose al bautismo en el Espíritu Santo. Hay algo que pasa al final de la historia, de los hechos, de todo esto, y es que todos los discípulos terminan entregando su vida al igual que su maestro, que su Señor. Todos mueren en diferentes formas, algunos en una cruz, algunos apedreados, de diferentes formas sufren esas penalidades y pasan por lo mismo y beben del vaso que Él bebe. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener presente y que se va a dar. Pero el Señor, entonces, después, en la respuesta, dice, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. O sea, el Señor está diciendo, ustedes no me han querido entender, pero yo sé que ustedes van a pasar por eso. Con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero aquí hay un pero. Pero el que ustedes se sienten a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Y aquí hay un primer principio que el Señor empieza a organizar y a que sus discípulos entiendan. ¿Sí? Ellos están en la búsqueda de lugares de privilegio. Jesús dice, yo no soy el que los da. ¿Sí? Y esto es importante, interesante la forma en la que Él lo hace. Jesús es a quien se le da todo poder, toda autoridad a raíz de lo que haga en la cruz del Calvario. Pero Él mismo se niega a ser el que elige quiénes son los que van a estar en lugar de privilegio. Dice, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. O sea, hay personas, o no hay personas, sino hay esos lugares que ellos son los que están interesados en tener. Sí, hay, dice Jesús, aquellos para quienes está preparado. ¿Sí? Y entonces el Señor aquí ya empieza a confrontar varias cosas, que es el pensamiento que hay secular diferente al pensamiento del reino de los cielos. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Pues ¿quién no? Imagínense, o sea, todos quieren tener la oportunidad, porque yo no la puedo tener, porque tienen que ser ellos dos. Y eso genera como una división y cierto conflicto entre ellos. Entonces Jesús los llama y les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Aquí Él dilucida un primer principio de lo que pasa y acontece. En las naciones que existen tenemos gobernadores. Y los gobernadores de las naciones tienen la tendencia a enseñorearse de ellas, que es a sentirse los amos, dueños y señores de esas naciones. Y eso es lo que el Señor no quiere. El reino de los cielos tiene un principio de desarrollo, de servicio y de gobierno diferente porque busca proteger que nos enseñoreemos de lo que Dios nos ha dado a cuidar, que actuemos como actúan los gobernadores, que actuemos como actúan los demás. Y esto es interesante, el Señor lo muestra, dice, los gobernadores que existen, los que ustedes conocen, ellos se enseñorean de sus naciones. Se creen los amos, dueños, señores, y así no es. Y dice, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, ¿sí? Sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Entonces, potestad es dominio, ¿sí? Poder son los que tienen la facultad de ejercer dominio sobre algo, los que hacen las leyes, son los que generan ciertas cosas, son los jueces, los que dictaminan qué se debe hacer. ¿Quiénes son los que lo hacen? Sus grandes entendido como aquellas personas que tienen grandes cualidades, que han logrado la grandeza a través de ciertas prácticas o de ciertos desarrollos. Entonces ellos ejercen sobre estas potestad.
Y entonces aquí el Señor nos muestra lo que pasa. Los gobernadores se enseñorean y los grandes ejercen potestad sobre las naciones. En pocas palabras, el Señor está diciendo, hay un problema que viene con el poder que se le otorga a alguien, y es que muchas veces el poder puede corromper, pero corrompe el corazón. ¿Por qué? Porque si no hay una intención correcta en el corazón, entonces ahí es donde tenemos el problema. Y por eso el Señor, a renglón seguido, dice, pero no será así entre vosotros. Y esto es clave entenderlo como un principio del reino que nosotros desarrollamos y tenemos que tener claro en nuestra vida. Dice, no será entre vosotros así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces el Señor aquí cambia los principios, porque el que quiere hacerse grande es el que toma dominio, el que convence, el que promete, pero aquí el Señor pone, el que quiera ser el grande tiene que ser servidor. Y va más allá. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces ya cambia los principios establecidos humanamente de gobierno, los cambia y los transforma al introducir el ser servidor. Y que el que quiera ser el primero tiene que servirlos a todos. Dice, y cierra diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí se introduce la palabra servidor. La palabra servidor viene del griego diáconos. ¿Sí? De ahí tenemos la traducción de la palabra diácono. El diácono es un servidor, es un ayudante. Entonces, diáconos es D-I-A con tilde, K de kilo, O-N-O-S. D-I-A-K-O-N-O-S, diáconos. Entonces, diáconos es un ayudante, es un diácono, una diaconisa, es un ministro, es un servidor, es un siervo, es un sirviente. ¿Sí? Tiene la connotación de entenderse como un maestro cristiano, aún como un pastor. ¿Sí? Pero también se entiende como el mesero, aquel que está a la mesa, aquel que está encargado de diferentes desarrollos en el servicio. Entonces, vamos a concretarlo en lo siguiente. Un diáconos es un siervo, un sirviente, que atiende las necesidades de otro. Un diáconos es un ayudante, un asistente que sirve a otro en tareas específicas. Y también podemos entender un diáconos como el mesero o el camarero, aquel que sirve a la mesa, como el mesero que cuando usted va a un restaurante le atiende. ¿Sí? Entonces, el tema y la implicación que tiene es que el Señor no está introduciendo un término de honor para dar el valor de cómo se sirve y cómo se reconoce el valor en el reino, sino que aquí está dando un término que secularmente o popularmente no es un término de honor. A nadie, bien, allá viene el diácono, no se ve con honor. En la época de Jesús, ser un diácono, un mesero, un ayudante no es un término de honor, es una posición subordinada a alguien, ¿sí? Y es al que le toca hacer las labores humildes. No implica ni siquiera liderazgo ni autoridad, ni nada de eso, sino está enfocado en el servicio práctico y concreto. Entonces, esta parábola, siervo, aparece en el clímax de esta enseñanza sobre la autoridad y también sobre la ambición mientras Jesús habla de su pasión, de lo que va a sufrir. Entonces él hace el anuncio de su pasión, voy a ir a morir, pero entonces entra la ambición de Santiago, de Jacobo y Juan. ¿Por qué? Por tener los lugares de privilegio,
porque ellos dicen, han escuchado y están malinterpretando cuando Jesús habla de que pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces aquí vemos que hay a veces no solo en nosotros, sino también en los discípulos de Jesús hubo errores de interpretación de las palabras del Señor. Ellos están entendiendo que Jesús dijo, pidan todo lo que quieran. Ah, bueno, entonces yo puedo pedir ser el que está a la derecha y usted pide el que está a la izquierda. Y el Señor empieza a decir, no, ahí eso no es de esa manera. Y nos enseña también a nosotros que tenemos que aprender a pedir, que tenemos que aprender a acercarnos al Señor, y que cuando Él dice que pidamos todo lo que queramos, también tiene una carga de responsabilidad el saber hacerlo. Entonces, esto está revelando que en los discípulos hay una mentalidad equivocada, hay un pensamiento errado, y eso nos puede pasar. Nosotros necesitamos aprender a acercarnos a la Escritura para entender, porque muchas veces nos acercamos a la Escritura con un pensamiento muy mundano. Y ese es un problema, y es lo que el Señor está confrontando aquí en esta porción de la Escritura. Con lo que el Señor está haciendo de una forma didáctica, a nosotros también nos confronta sobre las expectativas que nosotros tenemos y por qué estamos en el reino, por qué estás en el reino, por qué deseas ser un servidor, cuál es la intención que hay en tu corazón. ¿Hay una ambición? ¿Sí? Quiero ser líder, quiero ser esto. Sí, hay una ambición, o también aquí hay dos cosas que se pueden dar. Podemos tener una ambición o podemos también tener lo contrario, no tener ambición, no tener propósito, y ambas posiciones están mal. Porque una, buscamos el poder. Queremos asirnos del poder, y el problema de tener la ambición es que podemos terminar, como reflexiona Jesús, con la reflexión de cómo se comportan los gobernantes y los grandes en nuestros tiempos. Pero podemos también decir, no, yo no tengo esa ambición, no, yo solo quiero ser salvo. No. Jesús tampoco está esperando que esa sea la respuesta de sus discípulos. Entonces, esa propuesta genera una indignación y enseña y abre el espacio para la enseñanza revolucionaria de Jesús. Jesús contrasta los modelos del mundo con el modelo de su reino. Y entonces hay un contraste radical con el poder. Jesús no usa de una forma, ahí como que se le ocurrió, la palabra diáconos, no la usa al azar, sino quiere convertir esto en el estándar de liderazgo y grandeza. Contraste con el poder mundial. Jesús lo describe. ¿Sí? Hay un poder de dominio que es ejercido por los gobernadores y los grandes. Ellos ejercen algo, pero él introduce un nuevo modelo. Dice, no será así entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús empieza a dar? Dice, no solo ser diácono, sino ser siervo de todos. Entonces, aquí el Señor empieza a decir lo que es importante. Y más allá que ser el siervo de todos y el que no, lo que el Señor quiere introducir es que haya una entrega total. Esa es la base fundamental, es que hay una entrega total, ¿sí? El ser servidor, el ser siervo de todos requiere en nosotros una entrega total, ¿sí? Y entonces no vino el Señor para ser servido, sino para servir. Entonces, a veces también tenemos que tener cuidado porque a veces malinterpretamos eso. Entonces, como yo soy un siervo, entonces aprendo de mi maestro que él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, no me gusta que me sirvan, y ese es un error. El diácono es aquella persona. La invitación de Jesús no es a que hayan unos pocos que son sus diáconos. Aquí el Señor está dando principios para todos. Dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diáconos. Hay una invitación, no para algunos pocos, aunque dice el que quiera ser grande, ¿sí?
tal vez pudiéramos decir, no, eso es solo para el que quiera ser grande, ¿sí? Pero dice, y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la introducción del diáconos, ¿sí? O del diácono que pudiéramos decir, nos introduce en un planteamiento muy revolucionario, porque el Señor desea que sus seguidores sean siervos los unos de los otros. Y ser siervos nos pone en la posición de ayudarnos, de fortalecernos, de entender que yo no soy más que el otro, ni el otro es menos que yo. Y eso es preparar el camino. Cuando Isaías habla, dice, todo valle debe subirse, todo monte debe bajarse para que se haga un camino donde camine el Señor. Habla de eso. No podemos en la vida cristiana ser cristianos sin entender que somos diáconos, que somos servidores los unos de los otros, que yo necesito de mi hermano y él necesita también de mí. Y esa responsabilidad no se le está dando el Señor solo a unos pocos, sino a todos. Y eso es importante. Ser grande en el reino de los cielos, ¿sí? El que quiera ser grande no simplemente habla de cuánto tienes, de cómo Dios te usa, sino hablas de cuánto estás dispuesto, cuánto estás sirviendo a otros. ¿Cómo sirves a otros? Con un buen saludo. ¿Cómo sirves a otros? Con una oración. ¿Cómo sirves a otros? Ayudando a esas personas. ¿Cómo sirves? Porque es que esto es lo revolucionario del reino de los cielos. Mira, los gobernadores no están dispuestos muchas veces a servir, sino quieren ser servidos. Los grandes en nuestra época no quieren servir a otros, sino ser servidos. Porque cuando yo quiero servir a otro, busco el bien de ellos, propendo porque se hagan bien las cosas. Si los que nos gobiernan son servidores y han sido servidores, si los que nos gobiernan son servidores, hacen bien las cosas, si los que nos gobiernan están con la mentalidad de ser servidores, no hay corrupción. Pero la corrupción entra cuando yo no estoy dispuesto a servir a otros, cuando yo quiero tener solo para mí, acumular. Y entonces actúo como los otros gobernadores, actúo como los otros que se están levantando, actúo como los otros que están haciendo. ¿Qué están haciendo los gobernantes? Se enseñorean. Entonces, quieres no enseñorearte de lo que Dios te ha dado y actuar de una forma déspota, no debes olvidar el servicio. Eres líder, Dios te puso a liderar algo, para que no te enseñorees de eso, para que no te vuelvas como los gobernadores, necesitas no olvidar que eres un servidor, que estás para servir y tu servicio debe hacerse de la mejor forma. Si eres servidor en nuestra iglesia, te felicito, pero te invito, no solo a ti, a usted que sirve, sino a todos los invito a que seamos servidores. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a servir, a ayudar a otros, a ser los que estamos sirviendo, nuestro entendimiento de las Escrituras y del reino de Dios empieza a ser transformado y cambia. Y entendemos que somos siervos los unos de los otros, que hoy yo te sirvo, hoy tú necesitas de mí, pero mañana yo también necesito de ti. Y eso es importante, y ese es el principio que el Señor está estableciendo, el principio de una entrega total, El que es el siervo, ¿qué tiene que hacer? Para cuando usted llega a un restaurante, aquellos que son los meseros, ¿qué tienen que hacer? Ya haber tenido todo listo, la comida, los cocineros haber cocinado, el mesero haber llegado, haber barrido, limpiado, jugado, organizado, todo listo, tenerlo dispuesto para que cuando usted llegue pueda prestársele un buen servicio. Eso es ser un siervo, eso es ser un diácono, estar dispuesto ¿a qué?
a una entrega total. ¿Qué hacen los que nos sirven en los diferentes restaurantes o en los diferentes lugares a donde vamos? Tienen que madrugar más, tal vez dormir menos, llegar, buscar, cumplir con ciertas cosas, esforzarse para prestarle a usted un servicio. Y a veces nosotros tenemos en poco a aquellos a que nos sirven. Y a veces nuestra mentalidad es que ellos son menos y nosotros somos más, y no es así. Aquel que sirve, el que sirve, tiene una gran recompensa. Y el Señor está hablando de ese aspecto de entrega total. ¿Estás dispuesto? ¿Estoy dispuesto a esa entrega total? Y hoy el llamado que Dios nos hace en medio de este tiempo y que con esta preciosa oportunidad que tenemos aquí es: vamos a ser servidores. Preparar el camino del Señor es ser servidor. ¿Por qué? Porque si no sirves, te puedes convertir y puedes tomar la actitud del gobernante, que es aquel que se enseñorea, que maltrata. ¿Por qué maltratamos a otros? Porque no los servimos. ¿Por qué tomamos ciertas actitudes que no son y no es lo que el Señor quiere para con nosotros? Porque no estamos sirviéndolos. Mira, tomar la cruz es tomar el servicio. Tomar la cruz de Cristo es eso. Tal vez tú no vas a ir a la cruz a entregar tu vida por otros, pero tu servicio habla del Dios a quien tú sigues. Lo que tú haces habla bien o mal del Dios al que sirves. Una persona, un mesero de un restaurante, tiene que entender que su servicio va a hablar bien del restaurante. No habla mal de él, habla de aquel a quien representa. Un diácono es un representante de Dios. Tú eres un representante de Dios. ¿Cómo sirves? ¿Lo haces bien? Mira, nosotros tenemos una desconexión entre ser diáconos, siervos, ser hijos de Dios y actuar y vivir como hijos de Dios en un mundo que no tiene esa concepción. En el mundo de hoy no se promueve el servir. No, se necesita ser servido, que me honren, que me den. Pero en el reino de Dios dice: da a otros. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero también hay que aprender a recibir cuando otros quieren servirme a mí. Yo y a veces sufro mucho con eso, porque me gusta servir, pero soy muy malo para que me sirvan. Pero he tenido que aprender, porque eso también es necesario. Porque a veces nos vamos al extremo. No, a mí me gusta servir y solo servir. No me sirva. No, déjese, porque le estás quitando la honra, le estás quitando la oportunidad de bendición a otro que quiere servirte. Y esa actitud tiene que ser confrontada en nuestro corazón, tiene que ser quitada, desarraigada, porque no está haciéndose de la forma correcta, no se está haciendo de la forma con la intención que es. La grandeza, el liderazgo no es un rol. El Señor, con la palabra diáconos, está colocando al revés los valores del mundo respecto al poder. El liderazgo y la grandeza no son un rol, es una identidad. Ser diáconos no es una función más en la iglesia. Y esto quiero que usted lo tenga claro. Es la identidad fundamental de todos como discípulos. Esa es la clave. Ser diácono no es una función, no es una posición. No lo puedes ver, no lo puedo ver con eso, y tengo que empezar a desmantelar eso. No, es la identidad. Todos estamos para servir. Me siento privilegiado cuando me dan la oportunidad de servir a los hijos de Dios, a los santos, de preparar el lugar, de ir a orar por alguien, de ir a invertir tiempo en alguien. Me siento privilegiado.
El ser diáconos es la antítesis de la ambición egoísta. El mundo en el que estamos, porque nos rodeamos, no quiere nadie servir a otros, sino queremos ser servidos, que nos sirvan. Pero Jesús enfrenta esto, los puestos de honor. Mira, los fariseos siempre buscaban los puestos de honor, estar en los lugares de privilegio. Jesús dice, no anhelen eso. Si se los dan, gloria a Dios. Si no se los dan, no se estresen por eso, porque somos diáconos. Vamos a servir, vamos a estar, ¿sí? Y esta presentación de diáconos es fundamental para entender. El servicio cristiano no es un simple activismo social. Y aquí es donde quiero ir. Ser diácono no es ser un activista social. El ser diácono es aquel que entiende que el Señor Jesús lo dio todo por él. Y él está dispuesto a darlo todo por su maestro y también por otros. Porque entiende, como Jesús resume el mandamiento, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. No podemos entender esa palabra si no entendemos que somos siervos. El siervo, el mayordomo, no es dueño de nada, pero se le piden cuentas como si fuera dueño. No eres dueño de nada. Yo no soy dueño de las personas, no soy dueño de... No, yo soy un administrador, un mayordomo. Y tengo que estar pendiente porque me van a pedir cuentas. Y tengo que estar pendiente para entregar buenas cuentas. El problema que muchas veces nos pasa y que también ha lastimado a muchas personas en las iglesias es que hemos olvidado, los líderes, pastores, todos los que hemos tenido el privilegio y tenemos el privilegio de liderar, hemos olvidado a veces que somos siervos y nos hemos vuelto gobernadores, y por eso empezamos a oprimir a las personas, empezamos a generar cosas que no son, empezamos a tergiversar el evangelio y hacemos daño. Yo quiero ponerme en la posición de que no somos perfectos, no somos perfectos como iglesia. Muchas veces nos hemos excedido, hemos tomado cosas que no son. Y yo sé que eso tal vez a usted que me está escuchando le ha lastimado. Muchas veces nos hemos olvidado aún de tratarnos bien. Tal vez nos hemos tratado mal. Y hemos dicho, no, es que yo soy así y el Señor me usa para... No, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. No eras así, esa es la forma del mundo, pero ¿cómo es la forma de Dios? ¿Cómo tendríamos que tratarnos entre nosotros? ¿Cómo nos ayudamos? El Señor Jesús presenta un modelo muy diferente y por eso yo quiero invitarle. Primero, decirle, tal vez hemos transmitido un modelo, o no un modelo, sino una forma de iglesia que tal vez no es. Porque tal vez nos hemos vuelto nosotros como gobernadores y hemos hecho lo que los grandes hacen, lo que el mismo Jesús denuncia, nos hemos enseñoreado. Y entonces tenemos muchas veces personas que, no, es que si mi líder no dice, no lo hago, si esto no lo puedo hacer, no, yo no estoy para enseñorearme de usted. Y si en algún momento llego a hacerlo, no olvides, Marcos capítulo 10, tráelo y ven y lo leemos. Y recordamos que somos siervos. Ya estamos para ayudarnos. Eso lógicamente, quiero hacer un paréntesis, no quita el que nos llamemos la atención, el que Dios tal vez me ha puesto en un lugar de privilegio y te llame como hermano en la fe y le diga, ven, esto no se está haciendo bien. Eso no quiere decir que el hecho de ser siervos, entonces yo, si te veo actuar mal, me hago el de la vista gorda. No porque somos siervos. No está diciendo eso. Quiero que usted lo tenga muy claro porque podemos generar teologías, reflexiones, cosas que no son y nos hacen daño. Yo soy siervo, pero no soy ciego. Si tú pecas contra mí en tu actuar, te voy a llamar
te voy a decir, ven, arreglemos esto porque no está bien. Y eso no me quita el ser siervo y no te quita a ti el que eres siervo. Necesitamos siervos, personas que nos ayuden. Mira, necesitas en tu trabajo mostrar que eres siervo de Dios primero antes que tu jefe. ¿Sabes por qué no nos va a veces bien en nuestros trabajos? Porque pensamos que yo sirvo al hombre y no sirves al hombre, sirves primero a Dios, que es el que te ha abierto esa puerta. Por eso hazlo bien, porque eres un servidor de Dios primeramente antes que del hombre, porque se supone que amas al Señor y después amas también a tu prójimo, que yo amo al Señor, que después amo a mi prójimo. Ser un diácono, un servidor, es el llamado que Dios ha puesto para nuestras vidas y corazones. No simplemente se ujier en la iglesia. Eres servidor cuando ayudas a otros por el camino, cuando compartes la palabra, cuando oras por otros, estás siendo un servidor. Pero anhela servir. Si no te hemos convocado al servicio, escríbenos, venga, yo quiero servir, no me dejen por fuera de la bendición, no me dejen por fuera de la colada, venga, yo quiero. Capacítate, aprende a servir, déjate usar por el Señor. Quita esos malos paradigmas. De pronto, como les comentaba, hemos cometido errores, nos hemos muchas veces enseñoreado, hemos actuado como no es, y hoy de corazón le pido perdón, porque no es lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Dios no me ha puesto a enseñorearme de ti, Dios me ha puesto a servirte. Pero recuerda que el hecho de que yo te sirva no quiere decir que soy ciego, sordo y mudo. No, si veo cosas que no están bien, necesito decírtelas para que crezcas. Y si tú ves cosas que no estoy haciendo bien, necesito que me las digas para que yo crezca. Eso es ser servidor los unos de los otros. Nos ayudamos. Tú eres un diáconos. Y eso no solo es para el pastor, para el líder. Todos tenemos que ser diáconos, servidores del Señor. No bajo los estándares del mundo, sino bajo los estándares del reino de los cielos. El liderazgo es un servicio sacrificial, pero tampoco servimos más de lo que Dios haría, porque ese es el otro problema. Podemos caer ¿en qué? En que ahora amamos más que Dios. No ames más que Dios, no honres más que Dios, no sirvas más que Dios, porque entonces te vuelves, un estorbo para la espiritualidad de otros, para que otros se acerquen al Señor. No ames más que Dios. Dios es el que nos ha amado más. Yo no puedo amarte más que Dios. Dios es el que te ama más. Yo no puedo servirte más. Dios ya te sirvió. Y si Él lo hizo por ti, yo lo voy a hacer. Pero que en mí no se vea a Daniel, sino se vea a Dios. Que en tu servicio no te veas tú, sino te veas Dios. Pero hay que entender que el hecho de que sirvamos a otros no quiere decir que lo hacemos mal. No, hazlo bien, de la mejor forma y de la mejor manera, con la mejor actitud, con la mejor oración, con la mejor disposición. Sirve a otros, porque a través de tu servicio otros van a ser impactados para servir al Señor, para ser diáconos. Le invito a que oremos y recuerda esto: no estás en un lugar de privilegio para enseñorearte. No estás en un lugar de privilegio para ejercer potestad. Estamos juntos para ser guiados, para ayudarnos y ser fortalecidos. Pero recuerda, el diácono no es ciego, sordo y mudo. El diácono ve, el diácono escucha, el diácono habla a tiempo y de la forma correcta, porque esos son principios de servicio. El Señor no quiere servidores mudos, no, servidores que hablan con la gracia de Dios. El Señor no quiere servidores sordos que no escuchan lo que pasa, no, servidores que saben escuchar. Aprende a escuchar.
Señor no quiere servidores que no ven, no, servidores que ven el peligro y dicen, por allá no nos vayamos, que ven cosas que pueden pasar y nos ayudan a ver lo que pasa, lo bueno y lo malo, para poder ir y honrar al Señor. En nuestra iglesia necesitamos diáconos, servidores. Necesitamos aprender a servir a los otros, sirve al otro. No vivas tu vida, no, es que yo solo vengo a la iglesia, yo solo, no. Rompe eso porque así no estás entendiendo el principio del reino de Dios. Somos siervos los unos de los otros. Eres siervo de tu hermano, sírvelo bien, como si sirvieras al Señor. A veces nosotros cometemos errores, los mismos que comete el mundo en su servicio. Si se ha dado cuenta que a veces hay meseros que aprenden a identificar, este tiene recursos, voy a servirlo mejor. Este no tiene nada, no voy a servirlo bien. No hagamos eso. No hagamos distinción. Sirvamos a todos como sirviendo al Señor, como si es el Señor el que está ahí. Sírvelo bien, hónralo bien. Sé un diácono que honra al Señor, que bendice el nombre de Dios. Sé un diácono íntegro. Sé un diácono que a través de su servicio otros dicen, yo veo al Señor allá. Es el Señor el que me está sirviendo. Padre, hoy que tenemos esta oportunidad de acercarnos a ti, Señor, reconocemos que te necesitamos. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, necesitamos aprender a ser servidores. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos enseñoreado de nuestro liderazgo, de las oportunidades que nos das de servicio. Nos hemos vuelto gobernadores, nos hemos vuelto los grandes y hemos usado esas posiciones para ejercer dominio, control sobre otros. Y eso ha dañado el corazón, la fe de muchos. Señor, pero hoy oro para que tú nos liberes. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro trato no ha sido el mejor. Muchas veces nos comportamos con sarcasmos, con cosas que no vienen al caso. Muchas veces, Señor, no perdemos el respeto por el otro, no actuamos como debemos hacerlo. Y eso ha dañado la fe, eso ha dañado el corazón de otras personas. Hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes. Perdónanos porque como Jacobo y Juan pedimos sin entendimiento. Señor, perdónanos porque tenemos ambiciones que han sido más grandes que los propósitos que tú tienes. Hoy venimos, Señor, y te pedimos, limpia nuestra mente. Límpianos del mal entender que somos servidores, que estamos para servir a otros. Limpia nuestro corazón que muchas veces ve el servicio como humillarse ante otros y no lo ve, Señor, como la oportunidad de mostrar en un mundo que nadie quiere humillarse, que nosotros somos diferentes porque somos tus hijos, somos del reino de los cielos. Señor, ayúdanos, fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, lávanos, límpianos, quita de nosotros la ambición desmedida por poder y pon en nosotros la actitud correcta del servicio. Perdónanos, Señor, si tal vez en nosotros no hay ambición, pero sí hay pasividad. No queremos servir, solo queremos nuestra salvación y es un pensamiento egoísta. Señor, perdónanos, límpianos de todo eso. Límpianos y lávanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
quiero dejarles algo. Hoy vamos a estar reflexionando en esto. Pero mira, alguien me contaba estos días, me dijo, tuve un tema con una persona que de un momento a otro no me habló. Antes nos hablábamos y ahora me miraba todo feo y todo esto. En resumiendo lo que pasó, esta persona dice, yo voy a ir. Nunca va a venir a preguntarme qué pasó, yo voy a ir. Y cuando esta persona habló con él, con la otra persona que era la que estaba ofendidísima y la miraba y lo miraba así todo, pero terrible. Entonces esa persona le esbozó algo y dijo, la verdad su merced es muy valiente, yo no hubiera hecho eso. Yo no hago eso, nunca lo hubiera hecho. O sea, eso de pedirme para hablar y eso que usted está haciendo conmigo, yo no lo haría. Cuando esa persona me comentaba eso, recordaba esto. Estamos en un mundo donde no, humillarse jamás, jamás, ante nadie. No, de pronto tú no eres el ofendido, pero tú y yo somos siervos, vamos y decimos, venga, ¿qué pasó? Arreglemos las cosas. Si tu hermano peca contra ti, no dice la escritura, vaya, coméntele a todo su círculo y llene de dolor a todos. No, ve tú y dile. Vaya. Ay, pero es que es el líder. Vaya. Es que es el pastor. Vaya. Ore al Señor, dígale, Señor, ayúdame. Y tome la decisión con valentía y enfrente eso. Y el Señor le va a respaldar. Dios hará cosas grandes. Ser servidores nos abre las puertas. Ser servidores, diáconos, entendiendo que no nos ha puesto el Señor con ambiciones personales, sino con la oportunidad de servirnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros. Jesús cambia los valores del mundo respecto al poder, al liderazgo y de la grandeza. El acto más grande de servicio que existe en la historia es el de Jesús de dar la vida por hacernos libres del pecado y de la muerte. Pero no olvides que el hecho de que seas servidor no quiere decir que no estés dispuesto a ser servido. No, soy servidor y estoy dispuesto a ser servido y también estoy dispuesto a servir. Si hoy me toca servir, lo hago bien. Pero si hoy toca que otros me sirvan, recibo con amor el servicio de otros. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Hoy es nuestro día 15 del Reto Marcos. Esperamos en nuestro tiempo de batalla bíblica para que no se lo pierda. Leemos hoy desde el versículo 32 hasta el versículo 52 y reflexionamos en ser servidores, en ser ayudadores, en ser de bendición los unos para los otros. Dios te bendiga.